Sentimos la presencia de Dios. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios. Diga un amén allá. Escriba un amén ahí donde usted puede replicar en el Facebook. Y vamos a compartir una palabra, hermanos, acerca del tiempo que estamos viviendo. El fin de los tiempos se llama esta palabra. El fin de los tiempos. Y no pasará esta generación, dice Jesús, que esta generación no pasará. Yo quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 24, que habla de las señales antes del fin. Y vamos a mirar, hermanos, ¿por qué creo yo que esta es la generación del tiempo del fin? ¿Por qué creo yo que esta es la generación del arrebatamiento de la iglesia? Por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Voy a leerle la palabra de Dios. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 29, que habla de la segunda venida de Cristo. Dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, después de lo que va a pasar de ahora en adelante. Mire lo que está hablando ahí el Señor Jesús. Después de la tribulación de aquellos días. Estamos viviendo tribulación, pero viene una gran tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, se va a manifestar una gran tribulación sobre el mundo entero. Viene el reinado del anticristo, viene el azote al mundo, la esclavitud al mundo, el control al mundo, la esclavitud por medio de una marca, la marca de la bestia, el microchip, se puede decir que es. Y viene un control, y viene muerte y hambre, y viene el juicio de Dios. El juicio de Dios viene para la gran tribulación en las trompetas, no antes. Antes no es el juicio de Dios. Lo que estamos viviendo no es juicio de Dios. Lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia sí es juicio de Dios. Y usted va a leer en el Apocalipsis las trompetas y las copas de ira, y cómo estos gobernantes mundiales van a ser azotados por el juicio de Dios a través de las trompetas. Pero mientras está la iglesia, no hay juicio. Mientras está la iglesia, hay gracia de Dios para salvación y para preparar la iglesia. Es derramado el Espíritu Santo sobre la tierra, sobre los gentiles, sobre la iglesia y sobre aquellos que van a conocer a Cristo. Entonces la iglesia va a vivir el tiempo de la gracia. Pero cuando la iglesia sea levantada en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo en primera de Tesalonicenses 4:13, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así siempre estar con el Señor. El arrebatamiento lo dice Pablo, y sucede en la Biblia, en Apocalipsis 7, cuando la multitud ya está en el cielo, y dice el anciano: ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? Juan le dice: yo no lo sé, tú lo sabes. Y el anciano le contesta: estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso no viviremos la gran tribulación. Y acá dice: después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación por el juicio de Dios y las copas de ira que vienen después de que la iglesia es arrebatada. Apocalipsis 7. De ahí para adelante vienen las trompetas. Lea Apocalipsis 7, se dará cuenta que ahí es el arrebatamiento de la iglesia. Sigamos leyendo acá. Dice el versículo 29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de eso, dice que el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, que habla Apocalipsis 19. La segunda venida de Cristo, donde dice la palabra que todo ojo le verá.
y los que le traspasaron, y toda la tierra hará lamentación por él, porque no le creyeron. ¿Por qué harán lamentación por él? Porque no le creyeron en el tiempo que debían haberle creído. Ese es el tiempo de creer en Cristo Jesús, aunque no lo hayamos visto, porque él vendrá por segunda vez y todo ojo le verá. La segunda venida del Señor la habla Daniel, que ayer leímos el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 8 de Daniel. La segunda venida del Señor lo habla el libro de Zacarías capítulo 14. La segunda venida del Señor lo habla aquí Mateo 24. La segunda venida del Señor lo habló Pablo en sus cartas. La segunda venida del Señor lo habló el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, en el capítulo 19. O sea que el Señor vendrá por segunda vez. Y acá lo dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él ya no viene como sufriente, sino en poder, como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores que es. Y lamentarán las naciones, ¿por qué? Porque no le sirvieron, porque no le amaron a Cristo. Es el tiempo de servir a Cristo. Es el tiempo de amar a Cristo. Es el tiempo de vivir para Cristo, mi amado hermano. Y dice la palabra, versículo 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuáles son estos escogidos? En su segunda venida, el pueblo de Israel que será salvo. Estos escogidos no es la iglesia ya ha sido arrebatada. Estos escogidos son los escogidos del pueblo de Israel, a donde él llegará por segunda vez a defender a su pueblo, porque dice la palabra que Jerusalén será rodeada de ejércitos para su destrucción, y cuando vayan a destruir a Jerusalén, aparecerá Jesucristo a defender a los suyos, a su pueblo. Y destruirá a la bestia, lo dice la palabra en Apocalipsis 19. Y destruirá al anticristo y al falso profeta, y los echará en el lago de fuego de una vez. Estos al final, en su segunda venida. Sigamos leyendo, porque la palabra que estamos enseñando es: no pasará esta generación. Dice la palabra, versículo 32: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, cuando usted ve que esto pasa, que las nubes, usted ve el cielo y las nubes están ahí, va a llover. O sea que cuando pasen estas cosas, ustedes saben que la venida del Señor está cerca. Es lo que quiere decir el Señor ahí. Cuando ustedes vean estas cosas, saben que el tiempo está cercano. Y dice acá, versículo 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles cosas dice el Señor? Conoced que está cerca, a las puertas. O sea, ¿por qué esta es la generación que no pasará hasta que todo esto acontezca? Todas las señales y todas las profecías bíblicas. Ayer hablábamos que Daniel tenía selladas las palabras hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se ha abierto esta palabra, esta profecía, porque estamos viviendo las señales del tiempo del fin. Entonces, cuando ustedes vean estas cosas, ¿cuáles cosas? Las señales del tiempo del fin. Dice acá: así también vosotros, todas estas cosas, las señales del tiempo del fin. Están viendo las señales del tiempo del fin. Estamos viviendo las señales del tiempo del fin. Ahora las vamos a enumerar. Pero todo esto está acelerándose grandemente. El gobierno único que va a haber cuando venga el anticristo se está acelerando muy rápidamente. Por eso entendemos las señales de los tiempos. La globalización. Dice la palabra: será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y
Y este evangelio está llegando al mundo por este medio, por el internet, por los predicadores, por la gente que ha ido a las naciones. Entonces estamos viviendo el tiempo. El gobierno mundial que va a venir, la bestia, que es un gobierno mundial, que va a venir, que sale del mar, de las gentes, que va a venir, se está acelerando. Ellos tienen planes, una agenda, y crean una crisis en el mundo para después dar una solución al mundo. Crean la crisis de quemar el Amazonas para después decir hay que arreglar el mundo con lo del cambio climático. Crean este virus para después crear la vacuna. Crean las crisis para decirnos que a ellos los necesitamos. Y así será engañado el mundo, con la marca de la bestia. Entonces, por eso, hermano, estamos viviendo la generación que no pasará. Una generación son 80 años. Esta generación está viendo las señales. O sea que yo creo que esta generación verá el tiempo del fin. O verá más bien la iglesia cristiana, la iglesia consagrada, la iglesia que ama a Cristo, la iglesia que se purifica, que se limpia, como dice Daniel, como dice el libro del Apocalipsis, que está limpiando, que está emblanqueciendo, es la iglesia que va a ser arrebatada al reino de Dios. Y lo veremos en este tiempo, hermano, en esta época de la historia de la humanidad. Lo veremos. Dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 34, de donde nace el título de esta palabra: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Igual que en los tiempos de Noé. La gente sigue viviendo normal, no está preparada, no tiene conciencia de lo que está viviendo en el mundo. No nos concientizamos de que hay que prepararnos, como lo hizo Noé. Noé se preparó haciendo el arca y subió su familia al arca y se salvaron con su familia Noé. Pero los demás siguieron viviendo el mundo como muchos lo viven, viviendo el mundo, viviendo las cosas de este mundo y no preparándose para Cristo. Y Cristo trae una alerta porque esto va a pasar. Esto está escrito porque esto va a pasar. O sea, antes del diluvio se casaban. Antes de la venida del Señor la gente sigue viviendo su vida normal sin prepararse, viviendo para este mundo. Y no debe ser así. Y la Biblia da las señales y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Jesús es verdad y lo que Él dijo es verdad. ¿Por qué esta es la generación que no pasará? ¿Por qué esta es la generación que no pasará hasta que todo esto acontezca? ¿Por qué somos la generación del fin? Por las señales de los tiempos, por todo lo que estamos viviendo. Hay que ser entendidos, como dice el libro de Daniel. Vuélvete un entendido de los tiempos. Busca la Biblia, busca las palabras de la profecía bíblica. Mira los tiempos que estamos viviendo, a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso. Mira las señales, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal es un engaño al mundo, es no ser entendidos.
La iglesia, hay parte de la iglesia que no es entendida, hermano, en este tiempo. Es una iglesia carnal. Esta crisis del coronavirus ayuda a que la gente se meta con Dios, a que busquemos de Dios, a despertar, a ser entendidos de los tiempos. Porque hay un grupo de la iglesia que conoce al Señor, pero que es una iglesia tibia, una iglesia que no es consagrada, una iglesia que no entiende los tiempos, una iglesia pagana mundana y que ha sido engañada. El engaño va a ser político. La gente cree en los políticos, pero los políticos, muchos de ellos, están con Satanás y con el engañador. Aun cuando venga el anticristo, engañará a las naciones, se hará pasar por un cordero, pero será un enemigo, será un macho cabrío, no un cordero, será un engañador. El engañador que tiene se muestra como alguien verdadero, pero por dentro es una mentira, es un engañador. Adulan a la gente para engañarlas. Eso es lo que pasa con el engañador. El engañador es hipócrita, utiliza máscaras. Ese es el engañador. Y habrá engaño político en el mundo. En el mundo hay un movimiento anticristiano. El mismo Pablo habló del anticristo cuando se iba a manifestar, que ya está en acción lo que él está haciendo. Está en acción desde el tiempo antiguo. Se está moviendo Satanás en el mundo, pero ahora ha avanzado en sus planes y sigue avanzando. Tiene con el mundo del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un plan de Satanás con las naciones de la tierra. Entonces el engaño vendrá a nivel político y engañará tanto, dice la palabra, que si fuere posible, engañaría a los escogidos de Dios. O sea, entienda eso, que el engaño es fuerte, el engaño es grande, que aun si fuere posible, engañaría a los escogidos de Dios. Y por eso debemos ser entendidos del tiempo que estamos viviendo, ser entendidos en lo que pasa a nivel espiritual y buscar la palabra y la verdad de la palabra y pedirle a Dios que nos dé iluminación, que nos dé luz a través de la escritura, hermano, para no ser engañados en este tiempo, porque una señal será el engaño. Una señal será el engaño. Una señal, hablando Pablo, es la apostasía, el tropiezo. La gente se devuelve de la fe, no sigue la fe, no sigue a Cristo por los tropiezos. Y la apostasía es negar la fe, haber creído y ahora negar a Cristo, o no servirle o seguirle, o hablar mal de Cristo o hablar mal de su iglesia. El que habla mal de la iglesia de Cristo, el que habla mal de los cristianos y fue cristiano, esa persona ha caído en apostasía y tiene que volverse al Señor, tiene que arrepentirse y volver a Cristo. Pero una señal antes de la venida del Señor es la apostasía o los tropiezos que habla Mateo 24. El engaño y la apostasía van de la mano. Otra señal que dice la palabra de Dios: el engaño es político, el engaño es religioso también. Porque además de político es religioso el engaño. Religioso, es espiritual, engañoso. La Biblia habla de los falsos profetas, los falsos cristos. Usted ve Judas y Segunda de Pedro acerca de los falsos cristos y los engañadores que han salido al mundo, que dejaron la gracia de Dios, que no permanecieron en Cristo. Son de aquellos que el Señor les dirá en el tiempo del fin, en su venida, y ellos le dirán: Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Señor, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. En ese pasaje dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces muchos engañadores han salido por el mundo, que no permanecieron en Jesús, que ahora le sirven al enemigo o le sirven al dinero.
Y esos predicadores tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que volver a Cristo. Entonces va a haber engaño político y engaño religioso, engaño espiritual para el fin de los tiempos. Hay que despertar, hay que ver la realidad del mundo, la palabra, buscar a Cristo. Él es tu fortaleza, Él es tu esperanza. Suficiente la gracia de Dios. Si estás mal, Él es suficiente para ti. Búscalo, extiende tus manos a Él. Ora, pídele a Dios su misericordia, pídele a Dios su amor, pídele a Dios su verdad y Él te iluminará. La Biblia dice que la unción que ha puesto en nosotros nos enseñará todas las cosas y es verdadera. Primera de Juan, hablando del engaño y del anticristo, pero hay una unción, el Espíritu Santo, que te guiará toda la verdad. Otra señal, guerras y rumores de guerras. Eso ha habido desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Esa generación, mire que viene en una generación. Para este tiempo se puede manifestar la Tercera Guerra Mundial. Se podría manifestar por cualquier situación, aún por este virus que ha sido lanzado al mundo. Puede venir una Tercera Guerra Mundial. ¿Usted sabe quiénes fueron los promotores de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Que rige el mundo. Esta gente, estos líderes mundiales, esta élite mundial que anhela el nuevo orden mundial. Ellos fueron los promotores. O sea que si quieren promover, traer el caos, escuche a George Bush, expresidente de los Estados Unidos, el hijo. Y él dice en un discurso, hay que crear el caos para traer el remedio, para traer la paz. Él hace parte de ese grupo de personas, de esa élite mundial, que están trayendo ese nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene que ver con una sola economía y una sola moneda. Esa moneda no va a ser el dinero físico, va a ser el dinero en el sistema. Va a ser la marca de la bestia, es un microchip en la mano, en la frente, que ya están utilizando en el mundo. Mire esa señal, esa marca de la bestia ya está funcionando en el mundo. Estamos en los tiempos, hermano. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya hay gente que le colocaron el microchip en países, en sus trabajos. Usted puede verlo, investigar ahí a través de la internet. La tecnología, Daniel dice, la ciencia aumentará. Existe ahora la inteligencia artificial. Hay un robot llamado Sofía que le hacen preguntas y esta robot contesta todo. Es como si fuera una mujer, pero es una imagen. Así será la imagen de la bestia, hermano, que hablará y dirá: maten a todos los que no adoren a la bestia, a su imagen. El robot Sofía es una imagen, no es un ser humano. Es una imagen, es un robot que le colocaron una cara humana. Pero es un robot, no es una persona. Y la imagen de la bestia hablará para matar a todo aquel que no adore. Estamos viviendo ese tiempo. El robot Sofía, inteligencia artificial. ¿Qué más señales tenemos que ver, hermanos, para saber que esta es la generación del tiempo del fin? La generación del tiempo del fin. Y entonces acá, guerras y rumores de guerras. Eso es lo que estamos viviendo. Noticias todos los días de guerras y rumores de guerras. Más adelante dice: porque se levantará, pero dice que rumores de guerras, pero que no nos turbemos. Problema de muchos cristianos que me ha escrito y me escriben porque he lanzado las noticias, informo, yo informo por el perfil de Facebook, muchas noticias, todo eso, usted no tiene que creerlo a pie juntillas, no es religioso, es información, no es espiritual. Lo espiritual es ahora la predicación de la palabra, los devocionales. Eso es lo espiritual, cuando oramos, cuando estamos predicando la palabra. De resto son noticias, de resto es información que usted no debe creer a pie juntillas, debe investigar. La investigación va más allá, no podemos sacar verdades de una sola investigación. La verdad tiene que ser de muchas investigaciones de todo lo que pasa.
Entonces yo envío información, no para que usted la crea a pie juntillas, solamente es información, testimonios de gente, testimonios de personas, que usted debe analizar y debe reflexionar, y no debe escribir, pero es que ella es grosera, y ella tal cosa, y ella no es de Dios. No, aquí no estamos hablando de que la gente es de Dios. Estamos hablando de información mundial. Es la realidad mundial. Es la realidad de los pueblos. Jesús andaba con el pueblo que pecaba, que hacía lo malo, pero los traía a Él para cambiarlos, para transformarlos. Eso es lo que tenemos que hacer con el mundo, llevarlos a Cristo y pedirle al Señor que les haga una transformación a ellos. Pero no por eso nos tenemos que encerrar ahí a no dar a conocer las cosas, por creernos cristianos y puros y santos. Los cristianos puros y santos son los que van y hacen la obra. Jesús era puro y santo y se untaba con los pecadores. Entienda eso, hermano. Entonces yo mando información de todas las cosas que pasan, no para tener temor y pánico. Si usted es cristiano, verdaderamente cristiano, la Biblia dice que no debemos tener temor. Es necesario, versículo 6, es necesario que todo esto acontezca. O sea que no hay que tener pánico con lo que pasa en el mundo. No podemos cerrar los ojos a la realidad del mundo. No podemos cerrar los ojos a las muertes en Italia, a las muertes en España y a lo que pudiera suceder en Colombia si no somos preventivos, hermano. Si no prevenimos este virus, si no hacemos lo que tenemos que hacer de lo que dice el gobierno y la salud y los médicos, los enfermeros, tenemos que ser preventivos. Pero todo esto tiene que pasar. Es necesario que haya pestes, hambres y guerras y muertos. Es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor, porque viene el cumplimiento de su palabra, de toda la Escritura. La Biblia tiene un comienzo, Génesis, pero la Biblia tiene un final, Apocalipsis. Y el final es bueno para nosotros los creyentes. Diga un amén allá. El final de la historia es bueno para los que creemos en Cristo el Señor. El final es bueno por todas las promesas. Dice la palabra, ya no habrá hambre, ni muerte, ni dolor, ni el sol. Enjugará el Señor toda lágrima. Y el Señor dice, yo hago todo nuevo. Yo hago todas las cosas nuevas. Para el creyente, más. Para los que han sido fieles, la Biblia dice, hasta la muerte yo te entregaré la corona de vida. Sé fiel y no borraré tu nombre del libro de la vida, dice la palabra en el mensaje a las iglesias. Que sea fiel, que persevere, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera, hermano, cree en Cristo. Vienen promesas grandes. El arrebatamiento es una promesa grande. El arrebatamiento será sacado de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Será levantado al cielo para estar siempre con el Señor. Y ya no habrá hambre, estás en el cielo. Ya no habrá sed, estás en el cielo. Ya no habrá dolor, estás en el cielo. Ya no habrá enfermedad ni muerte, porque estás en el cielo y ya no morirás nunca más. ¿Entiendes eso? Los muertos en Cristo murieron una vez. Los que vivimos seremos arrebatados, nunca moriremos, ni veremos la primera muerte. ¿Entiende eso, hermano? Promesa grande para todo aquel que se prepara en Cristo Jesús. Y las promesas del tiempo final, después el milenio. Viviremos 1000 años en la tierra. 1000 años en la tierra, donde Cristo reinará en Jerusalén y todos estaremos acá 1000 años. 1000 años de paz, de gozo, de libertad, de bendición. Otra promesa grande, mi amado. ¿No le parecen promesas grandes todo esto que habla la Biblia para los fieles en Cristo? Para los que amamos a Cristo, para los que perseveramos en Cristo, para los que no nos dejamos engañar por el pecado y por el mundo. Esas son promesas
grandes para el creyente. Promesas grandes, el arrebatamiento, el milenio con Cristo y después los cielos y la tierra nueva donde mora la justicia. Para los malos el juicio final, para los malos el lago de fuego, para Satanás y los demonios el lago de fuego, para el falso profeta, la bestia y el anticristo el lago de fuego, y para los que no tenían su nombre escrito en el libro de los cielos el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Morirán eternamente, serán excluidos. Lo habló Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre en su reino, apartará a las ovejas de los cabritos. A las ovejas les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y enfermo y vinisteis a mí. ¿Cuándo te vimos enfermo? Cuando lo hiciste con estos pequeños, lo hiciste conmigo. Y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos. Les dice a los de la izquierda, a los malos, a los impíos, a los que siguieron en el pecado, a los que siguieron haciéndole daño al prójimo. Les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y enfermo y no vinisteis a mí. ¿Cuándo, Señor? Cuando no lo hiciste con mis hermanos más pequeños, no lo hiciste conmigo. Entonces la Biblia habla del lago de fuego. Jesús lo habló, Pablo lo habló. Serán excluidos, dice Pablo en una de sus cartas, y serán excluidos eternamente en la perdición los hombres impíos, los hombres que no se arrepintieron de sus malas obras, los hombres que no se arrepintieron de sus pecados, de sus inmoralidades, de sus idolatrías, hechicerías, brujerías, los hombres que no se arrepintieron de ser mentirosos, engañadores, hombres malos, depravados. Aquellos sufrirán la exclusión. Pero para nosotros los creyentes, vida eterna en Cristo. Dígame un amén allá. Escriba un amén allá a lo que está escuchando. Escriba un amén a la palabra que está escuchando, hermano. Nosotros, los creyentes, nosotros, hermano, no sufriremos la perdición. Los creyentes, todas las promesas. Hay una promesa que dice: nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos con Cristo 1000 años. Nos dio vida eterna. El día del arrebatamiento, este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Seremos como los ángeles. En un abrir y cerrar de ojos, algo sobrenatural, algo milagroso, pero seremos transformados. Este cuerpo se vestirá de incorrupción. Promesas grandes. Estaremos con Cristo, venceremos el mal, venceremos a los adversarios, venceremos a los enemigos. Recibiremos el galardón para los profetas, el galardón para los mártires, el galardón para los que entregaron su vida por la causa de Cristo. Ellos y nosotros recibiremos el galardón que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice la palabra: yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según su obra. Él te va a premiar. Él te va a premiar si le sirves, si te comprometes con Él. No importa en qué estado estés, hermano. Hoy es día de arrepentimiento, de salvación, de consagración, de meterse con Dios, de buscar al Señor, de estar con Él, de amarle, de adorarle, de estar en su palabra, hermano, y recibirás galardón del Señor. Recibirás galardón del Señor, premio del Señor, hermano. ¿Cuántas promesas grandes Dios te ha entregado, hermano, en esta vida y la vida eterna? En esta vida, pero que tú no te afanes de este mundo. Que vivas preparado cada día que vivas. El día y la hora nadie lo sabe. Solamente sabemos que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación del tiempo del fin, la generación de las señales, la generación de la tecnología, la inteligencia artificial, la generación del microchip, la generación de las enfermedades, de las pestes, la generación del nuevo orden mundial, de que todo se está preparando para un gobierno mundial. Esta es la generación del tiempo del fin, y tú no te puedes perder el reino de Dios.
por la vanidad de este mundo. Tú no te puedes perder el reino de Dios por el pecado. ¿Qué te atraviesa ahí en tu corazón? ¿Qué no te deja seguir a Cristo? ¿Qué te impide amar a Dios? ¿Qué ataduras tienes? Entrégalas a Dios. ¿Qué tienes que pedirle al Señor? Perdona mis pecados. Dame un corazón nuevo. Dame un espíritu nuevo. Escribe tus leyes en mi mente y en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Dile al Señor eso. Que te cambie el corazón endurecido. Él dice que pondrá un corazón de carne y quitará el corazón de piedra. Dile al Señor, dame un corazón de carne y quita el corazón de piedra que tengo. Solamente tienes que hacer eso, acercarte a Dios, y Él hará el resto en tu vida. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque lo he experimentado personalmente. Porque le he orado y Él me ha contestado. Y tú vas a orar y Él te va a responder a tu clamor. Solamente tienes que hacer eso, consagrarte. No pierdas el reino de Dios. No pierdas el reino de Dios. Que ninguno tome tu corona, dice el libro del Apocalipsis. Que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona. Mira lo que dice el libro del Apocalipsis. Que ninguno tome tu corona, porque es la corona de vida, la que Dios te ha entregado. Dice el capítulo 3 del Apocalipsis, dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído lo que el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más adelante en el versículo 12 dice, versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Te dice, retén lo que tienes, para que ninguno quite tu corona, tome tu corona. Versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todas esas son promesas para el que vence, hermano, para el que persevera, para aquel que sigue a Cristo por encima de todo, por encima del dinero, por encima de gentes, por encima de familias, por encima de cualquier cosa.